Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad 2 que está directamente relacionada, o la fase 2 en realidad, de la inversión bursátil, que está directamente relacionada con formar portafolios que permitan lograr una diversificación, sobre todo aplicado a lo que es la teoría de Harris-Markowitz. El origen de la teoría de cartera precisamente está basada en todo el desarrollo o fundamentos teóricos que dio origen Markowitz, Marcos Markowitz, Premio Nobel de Economía en 1990. El modelo de media varianza de Harry Markowitz establece claramente la posibilidad de conformar portafolios eficientes logrando ciertos objetivos, dos objetivos en realidad. Uno de ellos, rentabilidad, maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo o minimizar la rentabilidad a un cierto nivel de rendimiento. Entonces, esta teoría establece que el inversor es racional y persigue maximizar las expectativas de ganancia y minimizar el riesgo, los dos objetivos que en realidad busca un inversionista. Dos cosas se toman o dos elementos son importantes aquí. Primero, la rentabilidad y segundo, el riesgo. Ambos elementos deben tomarse en cuenta para poder lograr uno de esos objetivos. O voy a maximizar la rentabilidad o voy a minimizar el riesgo. La teoría de cartera lo que hace es analizar el comportamiento del inversor que desea optimizar sus decisiones de inversión en los mercados de capital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Optimizar significa que precisamente yo logre, de acuerdo al perfil que tiene el inversionista, yo logre alguno de los dos objetivos: maximizar ganancia o minimizar riesgo. No puedo lograrlo los dos. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa. Entonces, si yo logro minimizar el riesgo, eso va a generar que mi nivel de rentabilidad sea, no sea relativamente alta, ¿no? Entonces, lo mismo, cada vez que yo logre mayores rentabilidades, me va la expectativa del inversionista, o al menos lo que siente el inversionista, es que el riesgo va a subir. Entonces, esos dos elementos yo no lo puedo, dos objetivos, no lo puedo lograr. Lo que tenemos que hacer es definir, según el perfil de riesgo que tiene el inversionista, definir cuáles de los dos objetivos voy a... Por ejemplo, si voy a maximizar mi rentabilidad, yo tengo que saber a qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir el inversionista. Entonces, de ahí la importancia de implementar este tipo de teoría que han sido aplicadas, que las conocemos como teoría moderna de portafolio, que han sido aplicadas desde 1952 hasta 1976, más o menos. Se han desarrollado un conjunto de aportes que están enfocados en este sentido. La pregunta que nosotros tenemos que respondernos es: ¿qué es un portafolio de inversión? Cuando hablamos de portafolio de inversión, estamos hablando de una cartera de inversiones, estamos hablando de un conjunto de activos, estamos hablando de una inversión financiera. ¿Qué significa esto? Que los inversionistas pueden conformar o unificar un conjunto de activos para lograr el cumplimiento de ciertos objetivos. Por ejemplo, nosotros debemos hablar, sí, de portafolios de inversión eficiente. Entonces, eso tiene una característica muy especial. Primero, podemos decir nosotros que un portafolio viene a ser un paquete de acciones, ya sea también complementados con bonos, moneda, fondos, bienes raíces u otros activos. Entonces, una cartera donde yo puedo ir de acuerdo a la característica del perfil de riesgo que tiene el inversionista, yo puedo incorporar la proporción de cada uno de estos activos al portafolio. ¿Por qué? Porque cada uno tiene o incorpora un riesgo
diferente, mayor o menor, al portafolio. Entonces, fíjense que mi portafolio de inversión puede ser en efectivo, alternativas diferentes, otras alternativas como derivados, bonos, acciones o inversiones reales como que pueden darse acá también. Entonces, yo puedo tener varias alternativas y cada una de esas alternativas tiene un riesgo diferente. Entonces, con la idea de lograr un cierto riesgo específico, yo voy a ir incorporando. Entonces, dice, es una selección de instrumentos o activos financieros que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa decide colocar o invertir su dinero. Está compuesto por una combinación de instrumentos. Lo que se hace es combinar, como meter a una bolsa diferentes instrumentos, pero en este caso aplicando la teoría moderna de portafolio. En este caso nosotros vamos a aplicar la teoría de Harry Markowitz. ¿Qué tipo de activo nosotros incorporamos? Renta fija. Los activos de renta fija, por ejemplo, son aquellos que generan menor riesgo para el inversionista. Entonces, por ejemplo, un inversionista adverso al riesgo, que lo vamos a ver luego, podría estar hablando de invertir en este tipo de activos. Luego tenemos la renta variable y los derivados, que son los tres componentes o clasificación de activos financieros que nosotros usamos para conformar los portafolios que tenemos a la mano. ¿Cuál es el objetivo del portafolio? Precisamente, aquí tenemos que tomar en cuenta tres elementos. Primero, ¿cuál es la rentabilidad que yo voy a obtener del portafolio? ¿Cuál es el riesgo que voy a asumir si yo incorporo ese conjunto de activos a mi portafolio? ¿Y cuál es el tiempo de maduración que va a tener la inversión? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esos tres elementos para buscar repartir el riesgo al combinar diferentes tipo de instrumentos. De forma detallada podríamos hablar de los diferentes instrumentos que podemos incorporar ahí. Primero, acciones que son de renta variable, depósito a plazo fijo, renta fija, efectivo, monedas internacionales, bonos que son igual, son de renta fija y bienes raíces. Entonces, todos estos activos pueden incorporarse o pueden ser parte de un portafolio. A esto se le conoce como diversificar la cartera de inversión. ¿Qué quiere decir? Incorporar diferentes activos con diferentes tipos de riesgo. Eso lo que en realidad yo estoy buscando es conformar una cartera que me logre diversificar el riesgo. ¿Qué significa diversificar el riesgo? Distribuir el riesgo de forma tal que no se concentre en un solo activo. Mientras más activo, con ciertas características de correlación negativa, yo incorpore en mi portafolio, yo voy a ir logrando diversificar el riesgo no sistemático. Ojo, el riesgo sistemático no es posible diversificarlo, pero ese riesgo genera una rentabilidad. El riesgo no sistemático, que es aquellos que están directamente relacionados con los activos que yo estoy incorporando, no genera rentabilidad, por lo tanto, es necesario aplicar la teoría de Harry Markowitz para que podamos diversificarlo. Dos objetivos específicos se buscan al momento de yo conformar un portafolio eficiente. Primero, decíamos, minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad dada o maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo dado. En este caso, la administración de portafolio va a contemplar como cuarto elemento la diversificación, decíamos. ¿Qué quiere decir? No poner todos los huevos en una misma canasta, poner en diferentes canastas. Desde el punto de vista de la finanza, en realidad me dice, no voy a invertir todos mis recursos en un solo activo porque me concentra el riesgo. Vamos a suponer que ese activo me va mal, toda mi inversión se va a ver afectada. Entonces, cuando yo voy a diversificar o yo tengo el objetivo de diversificar, voy a tener que colocar mi inversión en diferentes activos que cuando vamos a suponer alguno de estos le va mal, los otros puedan compensar y puedan mantener un cierto nivel de rentabilidad. Entonces, lo que aquí en realidad se busca
es que yo pueda conformar estos portafolios eficientes. Entonces, a través de la diversificación. Entonces, fíjense, una cartera es eficiente cuando proporciona el máximo rendimiento para un riesgo determinado o el mínimo riesgo para un nivel de rendimiento establecido. Entonces, ahí yo estoy hablando de conformar o de tener en la mano un portafolio eficiente. Un conjunto de carteras que cumplen con estas condiciones constituye la frontera eficiente. Por ejemplo, en este caso, fíjense, esta parte verde y roja completa, esto se llama la frontera de inversión, toda la curva completa. Pero solo esta parte desde donde tiene la mínima, en este caso la mínima varianza, donde tiene la mínima varianza, eso es lo que me va a generar o me va a dar inicio a la curva eficiente. Entonces la curva eficiente está conformada desde la mínima varianza hasta la máxima varianza. Fíjense, todo lo que está con verde. Eso es lo que nosotros conocemos como frontera eficiente. Y luego, desde la mínima varianza hasta el final, yo voy a ver una frontera ineficiente. ¿Qué significa eso? Una frontera ineficiente está directamente relacionada con aquellas combinaciones, fíjense, aquellas combinaciones que generan al mismo nivel de riesgo, generan una menor rentabilidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, fíjense, esto de aquí, tiramos una línea hasta acá y esta hasta acá, va a cruzar dos líneas, una aquí y otra aquí. Pero vamos a tener dos rentabilidades diferentes al mismo nivel de riesgo. Ya. Ahí, entonces, fíjense que vamos a graficar un segundito para que ustedes se den cuenta. Esta de aquí. Vamos a suponer que nosotros tiremos una raya aquí y luego tiremos una otra raya aquí. Fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Voy a encontrar, aquí voy a encontrar dos puntos de intersección. Una en esta parte que me genera esta rentabilidad de acá. Acá lo vamos a poner, me va a generar una rentabilidad 1, si quieren. Y me va a generar un riesgo 1. Pero además, fíjense que encuentro otra intersección acá que me va a generar el mismo nivel de riesgo, pero diferente rentabilidad. Diferente rentabilidad. Lo voy a hacer con un color diferente, con el verde como lo estaba trabajando aquí. Diferente, otra rentabilidad. Fíjense, una rentabilidad R2. R2. Entonces, fíjense la diferencia. Al mismo nivel de riesgo que estoy teniendo aquí, tengo dos rentabilidades. ¿Qué establece la teoría? La teoría establece que un inversionista adverso al riesgo va a elegir, el inversionista bajo el principio de racional va a elegir siempre aquel activo que le genere mayor beneficio. En este caso, va a elegir aquel activo que tenga mayor rentabilidad, aquella combinación. Entonces, fíjense, esta combinación me genera mayor rentabilidad y esta combinación me genera menor rentabilidad. Al mismo nivel de riesgo, ojo, al mismo nivel de riesgo. Entonces,
yo voy a elegir esta de aquí, la que me genera mayor rentabilidad. Entonces, todos aquellos puntos o combinaciones que forman parte de la curva o frontera eficiente son aquellos que me generan esa condición, mayor rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. Entonces, un poco cuando hablamos de eficiente, precisamente dice toda aquella combinación que se encuentre en la frontera eficiente. Ahora, ¿cuál es el punto óptimo de esto acá? De todos estos puntos, ¿cuál es el óptimo? No hay un óptimo generalizado. El óptimo es para cada inversionista dependiendo del nivel de riesgo o el perfil de riesgo que tenga el inversionista. Por ejemplo, según la teoría para el inversionista adverso al riesgo, aquí estaría, vamos a dar una curva, aquí estaría en este punto de ahí, estaría el inversionista adverso al riesgo. En ese punto se ubicaría, pero un inversionista propenso al riesgo se ubicaría aquí. Entonces, ¿dónde le tocaría a ustedes? Va a depender del nivel de riesgo que ustedes están dispuestos a afrontar o a asumir. Si tienen mayor riesgo, va a tender hacia la derecha. Si son más adversos al riesgo o no quieren asumir riesgo, van a irse aquí. Entonces aquí se pondría aquel inversionista totalmente adverso al riesgo. Entonces, donde tenga la mínima varianza, que es el que mide el riesgo que está asumiendo el inversionista en el mercado. O que está subiendo el inversionista al invertir en ese activo que se negocia en el mercado. Entonces, nunca nosotros deberíamos invertir o elegir una alternativa que se encuentre en una frontera o una curva ineficiente como la que tenemos en rojo aquí. Entonces, nunca debería suceder eso. ¿Qué tipos de portafolios nosotros podemos conocer? Aquí podemos tener algunas características. Por ejemplo, el conservador. Su objetivo es preservar el capital y tener la máxima seguridad. ¿Qué decíamos el conservador? Aquel donde me genera el menor riesgo posible. El conservador, por ejemplo, estaría mezclado o con una combinación del 20% de acciones y 80% bono. ¿Por qué? Porque el 80% bono es de rentabilidad fija. Entonces, no hay variabilidad. Luego tenemos un portafolio moderado. El moderado mezcla entre renta y crecimiento basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo. Por ejemplo, el moderado estaría más o menos entre el 40% de acciones y 60% bonos. Luego el de crecimiento, en este caso de acá, busca la apreciación del capital invertido con mayor ponderación hacia las acciones. Entonces, estaríamos con el 65%, por ejemplo, aquí de acciones y 35% bono. Por último, el crecimiento agresivo aquí, tenemos 80% acciones y 20% bono. Fíjense, mientras más se va volviendo, quiere decir, de acuerdo al perfil de riesgo, mientras más riesgo está dispuesto a asumir, mayor participación en activos de renta variable. Y por último, tenemos el crecimiento agresivo, que es, aquí ya no tendríamos que incorporar activos de renta fija. ¿Por qué? Porque los activos de renta fija generan una rentabilidad baja, pero dan seguridad. Entonces, si vamos a trabajar con activos agresivos, con portafolios agresivos, estaríamos hablando de invertir la totalidad en activos de renta variable. Entonces, esas un poco son las características que podemos ver nosotros. En ese caso, estaríamos hablando de portafolios especulativos. Puede hacer cualquier cosa basado en rumores, datos, gran riesgo, buscando grandes retornos, aquí en este caso. Entonces, esos son los componentes. ¿Cuáles son las características del inversionista? El inversionista tiene que tener estas características para que nosotros podamos decir que esta persona está en condiciones de poder invertir en el mercado de valores. Tiene que tener la capacidad de ahorro. ¿Por qué? Esa capacidad de ahorro es la que me va a generar los recursos necesarios para la inversión. Nunca
nunca, 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 así, nunca, 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 tenemos que invertir activos o recursos que están destinados a la parte operativa. No, quiere decir, aquellos recursos que están destinados para ser usados en el corto plazo, nunca deben estar usados para la inversión, sino aquellos que que no va a requerir la empresa o el inversionista, no tiene previsto usarlo, que son precisamente ahorros, esos serían los recursos que deberíamos usar nosotros. Segundo, el objetivo que se persigue al comienzo de invertir, debería tenerlo claro su objetivo del por qué está invirtiendo. Tercero, la tasa de rendimiento mayor a la inflación pronosticada, tiene que tenerlo clarísimo de que cualquier inversión que lleve adelante tiene que ser, ese rendimiento debe ser mayor a la tasa de inflación pronosticada. Cuarto, determinar el plazo en que se pueda mantener invertido el dinero. Según Graham, establece que al menos él invierte siempre a largo plazo, arriba de los 3 años, 5 años. Entonces, el quinto, riesgo que está dispuesto a asumir, quiere decir, según el perfil que tiene, dónde se ubicaría ahí, en qué tipo de portafolio construiría. Y por último, la idea es que logremos nosotros diversificar el riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que implementar la teoría de Harry Markov. Entonces, aquí un poco vamos a ver cuál es el proceso de la administración del portafolio. Fíjense, lo primero está hablando de un conocimiento. Quiere decir que nosotros tengamos todo ese conocimiento que estábamos hablando antes. Quiere decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el horizonte de tiempo que yo tengo para poder colocar mi dinero? Tercero, ¿qué tipo de restricciones yo tengo? ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Qué tipo de retornos son los que yo quiero de ese portafolio? Entonces, lo primero que tengo que tener claro es eso. No voy a invertir mientras no tenga claro, primero, cuál es mi nivel de perfil de riesgo que tengo, a qué tiempo voy a invertir, cuáles son los retornos o tasas de retorno que yo espero de ese portafolio, cuáles son las restricciones que tenemos, digamos. Entonces, una vez tengamos claro eso, pasamos a generar precisamente cuál es el perfil del portafolio que ya habíamos mostrado anteriormente. Quiere decir, ¿cómo voy a asignar esos recursos? Voy a asignar 100% fijo, fíjense que decíamos aquellos que son conservadores, 20% de renta fija y 20% variable. Entonces, la asignación tiene que ir en ese sentido. Vamos a asignar un porcentaje, definir un porcentaje de cada uno de los activos para conformarlo el portafolio. Entonces, esto va a depender de las expectativas que tiene el mercado, el perfil de riesgo del inversionista, y tomando en cuenta que en realidad lo que nosotros buscamos son construir portafolios eficientes. La estrategia de inversión, cuando hablamos de la estrategia de inversión, estamos hablando de la selección de los activos. Entonces, ¿qué tipo de activo voy a incorporar? Entonces, aquí podemos nosotros usar valoración de activos, análisis técnico, análisis fundamental, para poder hacer un análisis específico y tomar decisiones en base a datos que me permitan realmente construir ese portafolio eficiente. Entonces, selección de activos y asignación táctica. Cuando hablamos de la asignación táctica, ya estamos haciendo referencia a los porcentajes de inversión que yo voy a poner en cada uno de esos activos. Entonces, y por último, dentro de lo que es la política de inversión, yo tengo que hacer un seguimiento. ¿Qué quiere decir? Hacer una evaluación del desempeño. Cada vez estar haciéndole seguimiento que me permita realmente ver si los resultados que yo estoy obteniendo se parecen a estos objetivos de acá que tenía al inicio, ¿no ve? Entonces, hay que ir monitoreando todo lo que es o tomando medidas para evaluar el desempeño, o como nosotros le conocemos el benchmark, de forma tal que nosotros podamos hacer una gestión adecuada de lo que es por los portafolios. ¿Cuáles son los objetivos que decíamos? Aquí normalmente vamos a usar el modelo de declaración de la política de inversión. ¿Qué quiere decir? Nosotros tener definido claramente esto de acá. El objetivo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Aumentar mi rentabilidad o disminuir mi riesgo? Segundo, ¿cuáles son las restricciones de inversión?
liquidez, horizonte temporal y regulación de impuestos. Entonces, estos elementos van a tomar en cuenta, vamos a tener que tomar en cuenta al momento de tener clara cuáles son las condiciones de la política de inversión. Y por último, todo lo que es la política de inversión, asignación de estrategia, asignación táctica, selección de activos, evaluación del desempeño que habíamos visto anteriormente. Entonces, esos elementos debemos tomar en cuenta de que nosotros tenemos a la mano modelos cuantitativos que nos permiten hacer análisis con un activo. Ya hemos hecho ese análisis con un activo y luego tenemos análisis con dos activos y análisis con múltiples activos. Entonces, en este caso nosotros vamos a primero ver cómo se conforman portafolios con dos activos usando el método de suma. El método de suma me permite hacer un cálculo tanto de la rentabilidad como de los riesgos, pero cuando ya yo incorporo más portafolio, no es que, perdón, más activo a mi portafolio, no es que yo no pueda hacerlo, sino que me va a demorar mucho más, se vuelve mucho más moroso. Por eso es que nosotros usamos los métodos matriciales cuando tenemos más de dos activos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nuevamente es que me genere información para que yo pueda tomar decisiones óptimas, eficientes, que me garanticen lograr los objetivos del portafolio, ¿no? Maximizar la rentabilidad o disminuir el riesgo.